oye, realmente cómo me está viendo el cliente, cómo me está percibiendo, le estoy generando valor o no, porque todo lo que hacemos es voltear hacia adentro, a operar y a que los procesos funcionen, pero oye, realmente es el producto del cliente. ¿Qué son las finanzas sostenibles y por qué son un valor competitivo, una ventaja competitiva? Pues hay muchas empresas que luego generan utilidades, pero destruyen mucho en el camino, ¿no? Destruyen bosques o generan problemas en el neto, pues no es tan claro, ¿no? Gracias por acompañarnos a un episodio más del podcast El Arte de Dirigir. El día de hoy tengo un invitado excepcional. Me acompaña José Antonio Murillo, CEO de RappiCard. José Antonio, ¿cómo estás el día de hoy? Excelente, un gusto estar el día de hoy contigo, Enrique, y con tu audiencia. Seguro vamos a tener una charla interesante. Gracias, José Antonio. No, pues es un gusto, es un honor que nos hayas acompañado. Vamos a aprovechar bastante tu tiempo, tu experiencia sobre todo. Y si me permites, José Antonio, quisiera arrancar con 4 preguntas bien interesantes que estoy realizando a cada uno de los invitados. Y quiero arrancar de esta manera. Son respuestas cortas y la primera pregunta es, ¿una característica de una o un CEO exitoso? ¿Cuál sería? Y al final del día yo pienso que hay la razón de toda empresa es para servir al cliente. Y un CEO exitoso es alguien que tiene esa pasión por servir al cliente, por entregarles productos de calidad, cosas que los clientes sienten: sin este producto, sin este servicio, mi vida no sería tan buena como es. Gracias, José Antonio. 3 componentes de una empresa sostenible. Pues mira, hoy día una empresa tiene que entenderse a sí misma como un creador de valor y no nada más de una manera más amplia. ¿Cómo creas valor para la sociedad en general? Y entonces una empresa sostenible hoy día entiende que la creación de valor es de manera amplia, es una empresa que se preocupa por la comunidad en la que vive, primero, es una empresa que se preocupa por los empleados que trabajan en ella, que puedan pues realmente ser un lugar donde crecen, aprenden, y el tiempo que estén en esa empresa es algo que los hace pues, poder contribuir más a la sociedad durante ese tiempo y después poder ser agentes de bien. Y la tercera cosa es pues efectivamente que tenga esa conciencia por no estar generando en el neto generar utilidades, y no nada más son las utilidades concretas, sino pues hay muchas empresas que luego generan utilidades pero destruyen mucho en el camino, ¿no? Destruyen bosques o generan problemas en el neto, pues no es tan claro, ¿no? Totalmente de acuerdo, muchas gracias. ¿Y 3 valores fundamentales, José Antonio? Pues mira, yo creo que toda empresa exitosa del siglo XXI es una empresa que está dispuesta que tiene esa curiosidad por servir al cliente, entonces que comparte el equipo pues, una curiosidad por ir perfeccionando el servicio que da al cliente, y es entonces pues sí es curiosidad, te diría, por mejorar. Segundo, eh, realmente compartir un respeto pues, entre miembros del equipo y un respeto a los clientes y a la sociedad en general, ¿no? O sea, sí es, el respeto es esencial. Y número tres, pues yo te diría que es tener en el eje de toda acción y todo lo que está buscando, cómo se dirige al cliente, cómo es pues entender que en las empresas estamos para servir a los clientes y no para servirnos nosotros, ¿no? Muy claro. Y por último, 3 indicadores clave que todo CEO debe de medir. Más importante para mí, sin duda alguna, y hay dos métricas, ¿no? O sea,
que agruparía en este primer grupo. El primero es, sin duda alguna, los indicadores de experiencia de satisfacción del cliente es la primera, porque pues, la empresa existe para servir al cliente. Es la razón de ser de toda empresa. Igual que un gobierno también, pues, su razón de ser es servir al ciudadano, ya sea público o privado. Y hay dos métricas que podemos usar, el Net Promoter Score, el NPS, esta calificación de cómo me califico, me recomendarías de 1 a 10, o el CSAT, el Customer Satisfaction Index, ¿no? Y cada una, pueden ser las dos, una, pero pues yo agruparía pues, la satisfacción, experiencia del cliente. La segunda tiene que ver con la sostenibilidad de la empresa, ¿no? O sea, pues uno, para poder atender esas necesidades del cliente, la empresa tiene que tener una viabilidad financiera. Y la métrica que me parece más importante es lo que se llaman Unit Economics, que es básicamente que los ingresos variables que se tienen sean superiores a los costos variables y que haya una razón económica de existir. O sea, hablamos, el cliente está satisfecho, entonces hay una relación económica sana entre empresa y el cliente está dispuesto a pagar por los servicios que está recibiendo. Entonces, y la tercera métrica, que para mí es muy importante, pues, tiene que ver, y depende de cada empresa, con la calidad del servicio que estás dando al cliente o del producto. Y hay distintas métricas que seguramente en cada empresa van. Una métrica para mí en mi industria tiene que ver con la tasa de autorización de la tarjeta en los comercios. O sea, lo primero que uno quisiera de una tarjeta de crédito es que funcione, ¿no? Es muy frustrante para una empresa o para un cliente cuando el producto no pasa, estás ahí en el restaurante o quieres pedir algo por internet, y pues si no te funciona la tarjeta, pues es pues, el primer indicador de que no funcionan las cosas, más allá de que el cliente pueda estar contento con las cosas. Entonces, Sí. Validar que esa satisfacción del cliente en lo real no es algo de corto plazo, sino que está sustentado en un producto de calidad, ¿no? Entonces, yo pensaría que esos son esos tres ejes principales. Sí, fíjate que me viniste a revolucionar bastante algunas ideas y haciendo un poquito de conciencia. Luego están los negocios operando, el equipo C-Suite operando el día a día, el buscar que las ventas, lleguemos al plan de ventas, que lleguemos al plan de, vamos a decir, incluso de gastos o de captación de clientes, etcétera. Pero nunca nos detenemos a hacer una pausa en el camino para pensar o para reflexionar. Creo que la palabra es reflexionar. Oye, realmente, ¿cómo me está viendo el cliente? ¿Cómo me está percibiendo? ¿Le estoy generando valor o no? Sí, porque todo lo que hacemos es voltear hacia adentro, a operar y a que los procesos funcionen, pero oye, realmente es el producto del cliente y hace poquito me tocó esa experiencia donde un CEO se detuvo a reflexionar y dijo, oigan, estamos bien, pero hay que hacer una pauta en el camino para saber si lo podemos hacer mejor y la única forma de hacerlo mejor es pues preguntándole al cliente si lo que le estamos entregando realmente cumple sus expectativas o apenas estamos en la primera línea de servicio al cliente, ¿no? Y esto que tú dices, Enrique, es bien importante porque luego es fácil caer en el cortoplacismo de ver el resultado del mes o del trimestre, pero una relación sana con el cliente debe de abarcar un periodo amplio de tiempo y hablando de indicadores clave, ¿no? Es también este valor del cliente a través del tiempo, el Customer Lifetime Value, que es como valor presente de la relación de negocios que tienes con un cliente y donde importa, sí, la utilidad presente, pero eso debe subordinarse a la relación de largo plazo y ese valor que construyes de largo plazo. Y para eso, pues sí, la tasa de sobrevivencia de los clientes es importante, es decir, cuánto tiempo, sí, ganaste mucho en un mes, pero pues te abandonó el cliente, pues mal negocio. Totalmente.
y cómo efectivamente logras profundizar la relación de negocio con el cliente en la medida que le estás entregando un producto de calidad, un servicio de calidad. Sí, fíjate, en otros episodios, alineado a lo que tú comentas, hay algo que se repite mucho en las respuestas de consejeras, consejeros o CEOs como tú, y me dicen que creo que ese es como el principal error, a veces decir, oye, nos fue muy bien en el trimestre. Pues sí, te fue muy bien, aplausos, pero ¿cómo te va a ir en 5 años y en 10 años? O sea, dice, la clave del éxito de tener un negocio es algo que ha sido muy repetitivo esta frase, es largo plazo, ¿sí? El hacer el negocio sostenible a largo plazo. Entonces, me llevo también un muy buen consejo aquí por parte tuya, me viniste a revolucionar, es un alto en el camino porque yo también tengo mi consultoría y a veces es importante decir, oye, lo que te estoy integrando te está generando valor ahorita o te va a generar valor todavía en el futuro, ¿no? Claro. Y bueno, fíjate, quiero hacer una pausa antes de continuar para felicitarte recién por ahí en alguna de tus publicaciones, pues tú sabes, te sigo por ahí en redes, en LinkedIn, y por ahí hay eh, un logro que como organización obtuvieron en los International Customer Experience Awards 2024 como mejor servicio al cliente. Quisieras platicar un poquito, primero felicitarte y si tienes, si me puedes platicar un poquito de qué se trató todo esto, José Antonio, de este gran logro. No, muchas gracias, Enrique. La verdad es que es un premio muy serio que pasa que, por un proceso de revisión profundo, donde hay un documento vertical que se escribe, se hace una presentación con jueces internacionales que son autores de libros en experiencia del cliente, altos ejecutivos. Y en nuestro caso ganamos dos premios. Ganamos uno por dos primeros lugares frente a más de Wow. 340 postulantes. Y ganamos uno es el primer lugar en manejo de quejas a través de todas las industrias a nivel internacional. Eh, y el segundo es la mejor experiencia del cliente en la industria financiera. Y lo que te diría es que de las cosas que sí hacemos distintas, o qué hago yo distinto en esto, porque hay obviamente un equipo muy talentoso que está trabajando en esto. Lo primero, tenemos un equipo, un frontline, que le llamamos asesores personales. Cada cliente tiene acceso a un asesor personal, que son muchachos universitarios y es el punto de entrada a la empresa. Toda la mayor parte de las personas que entran a iniciar su ciclo en la empresa pasan un tiempo como asesores personales, entienden el dolor del cliente. Ese dolor del cliente no se queda ahí, sino además de tratar de resolverlo, ellos tienen la capacidad de comunicarse con el equipo de tecnología para resolver problemas, no una vez, sino de manera sistémica. Yo tengo una reunión semanal con pues, un grupo que va variando cada semana, pero de aproximadamente 6 asesores personales por sesión. La primera reunión que yo tengo en la mañana los lunes, y ellos me dicen los principales puntos de dolor que hay del cliente y los hacemos nuestros, como si nos doliera. Yo también atiendo a algunos clientes en lo personal, de manera tal que tienes ese pulso de lo que está pasando y no se queda en anécdota al llevarlo a las áreas de diseño, de tecnología para cambiar el producto. Y eso lo que nos ha permitido es, uno, pues una atención muy veloz, o sea, de las métricas que sí estamos siguiendo es a cuántos clientes les resolvemos en la primera llamada, a cuántos clientes se les resuelve en menos de una hora su problema, cuántos clientes te están contactando. Entonces, por ejemplo, la tasa de contacto en la industria financiera en tarjetas de crédito anda alrededor del 12%. Es decir, el 12% de la base está tocando a
atención al cliente, servicio al cliente. Mm. A nosotros estamos ya en un dato, nuestro dato está en 3.3% la tasa de contacto. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues estamos buscando, vas perfeccionando el producto, o sea, le resuelves rápido al cliente su asunto, Sí. pero no lo dejas ahí, pues, o sea, la idea es cómo vas automatizando. Entonces, una mezcla, Sí. lo nuestro de la atención al cliente de tecnología, inteligencia artificial para ir automatizando una serie de respuestas, que sea rápida, eso te es inmediata la respuesta, ya que vas entendiendo el problema, e inteligencia natural de un grupo de gente, los chavos que están acá trabajando, sí es un esquema donde a los que les va bien, pues se vuelven lo que llamamos user champion, que es se vuelve un campeón de un tema y es el vínculo ya directo con el área de tecnología y que es responsable de estar empujando que se haya una respuesta concreta. En general, yo me reúno también con un alto componente de las personas con las que me reúno semanalmente, son user champions. Después, la idea es que no es el punto final de su carrera, sino a partir de ahí, ellos una vez teniendo pues la experiencia del cliente viva, migran a otras áreas. Se pueden ir a ciencia de datos o a finanzas o a growth, a crecimiento, mercadotecnia, a producto. Y pues la verdad de las cosas es que parece, pues aquí sí luego lo barato sale caro, ¿no? Porque en este caso nuestro frontline sí es, si tú lo piensas, son gente que recibe salarios pues un 50%, 60% por arriba de lo que recibirían en estos típicos call centers, pero nos sale más barato porque pues resuelven más casos más rápido, los clientes están más contentos y vamos sistematizando cada vez más el, el poder atender al cliente rápido. Sí, fíjate, voy a resaltar algunos puntos y te vas de la C-Suite, te trasladas directamente a la C-Street, perdón por el concepto, pero es como decir, oye, pues aquí, es que muchas veces nos quedamos en el C-Suite, pero no vamos a ver qué está pasando en la operación, en la calle, allá afuera, ¿no? Y tú te trasladas en esa parte y quisiera hacerte un par de preguntas sobre ello. Y me voy un paso atrás y reflexiono. Hace tiempo en una junta con un equipo directivo donde laboré anteriormente, decía el director general, estamos en un comité de mejores prácticas que presidía y el director general dice, a ver equipo, la única forma de crecer en este negocio es a través de la operación. ¿Qué quiere decir? Era un negocio del sector retail, es vivir la operación de lo que vive nuestro operador que atiende al cliente como primer respondiente, lo que hace el cajero, lo que hace el dueño de un pasillo, ¿sí? Para poder crecer hay que profundizar y entender y vivirlo. Ya sea de dos maneras, que crezcas por la operación, ¿sí? O que vayas y parte de tu tiempo laboral lo dediques, a ver, voy dos días a la semana a ayudar y aprender y entender, ¿no? Entonces, ahí quisiera hacer una pausa y como veo repetitivo este ejercicio, quisiera preguntarte, ¿es parte de un sistema de dirección que está dentro de tu modelo? ¿O en qué momento dice José Antonio, oye, a ver, yo quiero ir al C-Street, quiero ir a la operación y quiero escuchar de viva voz lo que está sucediendo? Porque muchos otros CEOs y seguramente, de lo que me ha tocado ver, pues no llegan a ese punto. Y no es que esté bien o esté mal, simplemente pues, no llegan a ese punto. ¿Por qué, José? ¿Cómo es tu modelo o tu sistema de dirigir que dices? Para mí es importante tener de viva voz, como tú dices, el pulso, ¿no? O sea, yo creo que hay como dos grupos importantes de donde me nutro de ideas para fijar el curso a donde vamos, ¿no? Una, efectivamente, es de escuchar al cliente, de estar del cliente, y eso, pues, como te digo, tiene dos componentes. Uno muy directo, que es que sí yo tomo algunos casos que yo resuelvo directamente, siento el dolor del cliente, me entero qué es lo que está pasando,
curioso, después pues, te acabas haciendo hasta amigos de algunos de los clientes que atendiste y la verdad es algo que yo disfruto a nivel personal. Hay una parte de disfrute que a lo mejor podría obviar, pero pues es algo que a mí me gusta interactuar con los clientes, escucharlos, eso me gusta, ¿no? No sé si sea algo indispensable o no, es más como un gusto. La otra parte que sí creo que es esencial es estar muy cerca del frontline, reunirte con ellos, escuchar cuáles son los puntos de dolor, dónde se están atorando las cosas. Luego hay cosas que son del cliente y luego hay cosas internas, pues los sistemas con los que estás operando, pues hay espacio para perfeccionar y cómo entra dentro de la lista de prioridades de tecnología, pues hacer esos desarrollos que pues, te facilitan la operación, ¿no? O sea, porque hay una parte de mejoras el producto y otra cómo, pues, pues realmente traduces eso. Y luego hay otra parte muy importante, hay un grupo de gente muy talentosa que trabaja en la empresa, que son, tienen pues, estudios avanzados, tienen trayectorias fenomenales, y pues va, también hay una parte que viene del proceso propiamente de tener ideas. O sea, hay mucho, el conocimiento que se está generando en el mundo va a un ritmo enorme y la pregunta es cómo incorporas eso a la empresa lo antes posible. Y te voy a dar un... En 2015 publicó Susanati un artículo que hablaba de el aprendizaje de máquina causal. Que diría es un tema de la década pasada que entendimos como seres humanos, pues esta historia de que correlación no es causalidad, pues es del siglo pasado. Pues todo se trata de entender la causalidad de las cosas. Entonces, por ejemplo, hay un grupo que está constantemente retando el status quo y no sentirnos cómodos con lo que tenemos y se hacen procesos científicamente diseñados para experimentar de alguna manera o ser pequeños pilotos controlados donde no vas a perder la casa, pero si haces grupos de tratamiento, grupos de control. Es una metodología donde tú entiendes, pues es como una vacuna, ¿no? Pues entiendes si la vacuna es efectiva o no es efectiva. Y, y nosotros, pues a este ejemplo, pues corres experimentos, después las cosas que funcionan, usas estos algoritmos de aprendizaje máquina causal para expandir a las poblaciones correctas y, y entonces es una mezcla, o sea, no, hay una parte sí de la escucha del cliente, hay una parte que tiene que ver con un proceso científico de ir avanzando el desarrollo de tu producto y hay otra parte que es una parte de convicción, ¿no? De dónde tú crees que son las cosas que se tienen que hacer y dónde estás, porque no necesariamente te dice, hemos hecho una inversión muy fuerte en la experiencia del cliente, pues de alguna manera otra, pues el premio, los niveles de CSAT que tenemos son los más, de NPS, de los más altos de la industria. En el segmento que operamos no hay alguien que tenga niveles de NPS tan altos como los que tenemos. Nuestro más cercano competidor en NPS le llevamos más de 14 puntos porcentuales. Y me vas a preguntar, oye, y eso es muy rentable, y de repente me dice, he escuchado gente que me dice, pues José Antonio, ¿para qué le metes tanto a la experiencia del cliente? Pues ya no necesitas gastar tanto en la experiencia del cliente. Y la verdad aquí sí es una convicción de que sí se necesita, pues entre mejor sea esa experiencia, pues no es un peso malgastado, al contrario. Y pues si es como el partido ese mundial donde Alemania le ganó, ¿qué es? 7-1, no me acuerdo, a Brasil, pues así va a ser. O sea, porque aquí sí, va a decir, oye, pues es que con un 2-1 era suficiente. Pues sí, pero la suficiencia y ahí sí está la convicción, pues te deja, aquí sí se trata de ser el mejor por mucho, no por poquito. Sí. Entonces te digo, es una mezcla de escuchar al cliente de ciencia y tecnología y la otra es de convicciones profundas que tenemos en realmente ofrecer un producto que los mexicanos merezcamos, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que me quedo mucho con el tema, cómo manejas o interpretas la definición de suficiente, a veces nunca es suficiente, ¿no? Ahora sí, como dice la canción, Ángeles azules. ahora sí, como dice la canción, pero también se interpreta como decir, oye, es suficiente es ponerte un límite, ¿no? O ponerte un tope y creo que a veces ese tope pues puede luego decirnos, oye, está aquí, ¿no? O sea, si vamos a una velocidad, pues ahora puedes ir -2, entonces no se trata de bajar la velocidad, sino siempre buscar esa excelencia, ¿no? En ese sentido. Oye, y platicando un poquito de finanzas sostenibles, sé que dentro de lo que haces tú lo tienes muy marcado como dentro de tus ejes. ¿Qué son las finanzas sostenibles y por qué son un valor competitivo, una ventaja competitiva? La parte yo creo que una tarjeta de crédito tiene esta parte que es, da, da libertad a quien, a quien tiene esa tarjeta. Es, de alguna manera, otra he visto como muy economista. Son las personas, tenemos en general ingresos hoy y ingresos en el futuro. Y el no poder traer ingresos del futuro al presente limita mucho el potencial de lo que alguien pueda hacer. Entonces es, pues, para todos aquellos que estudiaron algún curso de economía, imagínense una recta presupuestal a través del tiempo, pero si no puedo traer esos ingresos del futuro al presente nos limita. Y hay mucha gente que ha sido, yo creo que hay dos problemas en un país como México. Uno es quien ha tenido acceso a los servicios bancarios, no necesariamente son los servicios que merece en términos de atención, Mm. precio que está recibiendo y de límites de crédito que tiene. Entonces, yo te decía, lo más importante es que funcione, sí. La segunda cosa más importante es que sea tener un límite de crédito acorde a tu potencial económico, porque pues de qué Sí. te sirve que funcione si me diste 100 pesos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos hecho mucho trabajo con el equipo de riesgos. Tenemos un equipo de riesgos y de data fenomenal. Y las líneas de crédito promedio que tenemos son como el triple de lo que ofrecen Mm. las fintechs para gente joven. Y eso pues, es importante. Entonces, al dar acceso también, el invertir en como te decía, de ciencia, hacemos mucha inversión en el desarrollo de nuestros modelos de riesgo para entender quién merece tener acceso a la tarjeta. Y en ese sentido, el 25% de nuestros clientes es nuevo al crédito, es su primer crédito formal, ¿no? Entonces, alrededor del 75% es menor de 35 años, es gente joven, Mm. y el 25% es su primer crédito. Entonces, sí hay una parte que yo te diría de dar acceso. También el acceso no ha sido parejo en muchos sentidos. Mm. Por género, las mujeres están subrepresentadas y ha sido una tesis por mucho tiempo que las mujeres son incluso más responsables que los hombres, simplemente pues no se ve reflejado en los datos, ¿no? Pues hay que invertirle, pues hay que entender pues por qué los modelos de riesgo no están reconociendo ese potencial de la mujer, ¿no? Y luego pues hay toda una parte que pues no corresponde a la tarjeta, ¿no? Pero sí también de pues, proyectos sostenibles y demás. Aquí lo que sí hemos hecho mucho esfuerzo es, por ejemplo, en el plástico que hacemos, tenemos una tarjeta de plástico reciclado del mar, donde cada tarjeta que emitimos es una botella menos en el mar. Y pues Interesante, muy la interesante. verdad uno puede decir, oye, pues es una tarjeta, una botella. Pues el problema es cuando va uno a lugares como Mahahual y ve el problema de contaminación ambiental, pues dices, pues una botella no es suficiente y como dices, no, nunca es suficiente, pero cualquier número entre cero es infinito, ¿no? También. Totalmente. Sí, Pues, totalmente de acuerdo. y el mar está hecho de gotitas, entonces, Sí. no es algo que yo pretenda que yo voy a resolver yo solito, pero sí pretendo ser un ciudadano
responsable Sí. corporativamente, ¿no? Sí, totalmente, y alineado seguramente a la parte de ESG, ¿no? Que es relevante hoy en día, ya no es se podría, sino es un deber, ¿no? Un must, el tener este tipo de acciones loables. Oye, y quisiera aprovechar, voy a tomar uno de los últimos mensajes que comentabas. eh, Porque recientemente hiciste una declaratoria que quisiera resaltar, la hiciste a través de tus redes sociales, LinkedIn específicamente, y hablabas sobre el acceso al crédito para mujeres no solo es un imperativo moral, sino clave para el crecimiento de México y cualquier país. Eh, Creo que es muy loable este mensaje. Eh, ¿Qué esfuerzo crees que se debe hacer para poder llegar a eso? Digo, ya comentabas que no salen las estadísticas, pero sabemos y digo, obviamente, te digo que te podría decir que el primer ejemplo es mi querida madre, ¿verdad? Que las finanzas las controla y las controlaba de pe a pa, entonces es la primera muestra que yo te pudiera decir. Aquí conecto tu mensaje bastante bien. Tengo una esposa, tengo una hija y no quisiera que no, que estuvieran fuera de esa estadística. Entonces, quisiera preguntarte qué falta, qué hay que hacer en adelante para que esto pudiera ser una realidad. O sea, yo creo que hay dos partes. Una, pues cada uno, como tú dices, en lo individual y en lo familiar, pues efectivamente educar como pares a las mujeres, enseñarles toda esta parte financiera igual que a los hombres. Pero hay otra parte que las empresas sí podemos hacer para nivelar el campo de cancha, ¿no? Una que nosotros hicimos y que nos sentimos muy orgullosos fue una alianza con esta startup Mujer Financiera, que ofrece más de 100 cursos de finanzas personales y a través de nuestra plataforma se las ofrecíamos de manera gratuita a nuestra cliente. La segunda tiene que ver con entonces una es pues, educación y cómo uno puede ser pues, un agente de bien. La segunda sí tiene que ver con una parte muy científica del desarrollo de un entramado de modelaje de riesgos que da acceso a la mujer y entiende cuáles son esas ventajas. Yo he estado trabajando con un grupo de profesores como connotados de la Universidad de Berkeley o la Universidad de Houston, entre Sí. ellos Paulina Medina, que yo he trabajado bastante con ella, es una mexicana doctora que estudió su doctorado en Northwestern con un premio Nobel, y trabajamos con otro señor que se llama Paul Gertler de la Universidad de Berkeley, que es un profesorón, y hemos estado trabajando yo soy, en una vida previa fui jefe de ciencia de datos para Banorte, y doctor en economía, entonces es también otra cosa que a nivel personal, no nada más creo que es, más allá del imperativo moral que implica igualar el nivel de cancha y la oportunidad de negocio, porque pues al final del día, si es un buen riesgo, es un buen cliente, pues lo queremos tener, ¿no? Y ese Sí. es, hay también una razón de negocio pura y dura, y también yo lo disfruto, y entonces tenemos un grupo de trabajo con estos profesores donde estamos desarrollando estos modelos. La verdad es que es un grupo, nuestra práctica de riesgos se ha visto muy robustecida por dos cosas. La dirige una actuaria muy pilas, que se llama Luz Telles, y ella pues, administra modelos campeones, tiene como retador al equipo de modelos que se construyen co-construyen ello con el equipo de ciencia de datos que dirige también un cuate muy pilas que se llama Pedro Paul, y de repente tenemos toda esta input de estos profes que son muy pilas. Entonces estamos en un torneo permanente de campeones retadores, de modelos campeones contra retadores, y vamos a ver viendo cómo vamos a ir mejorando cada vez es un proceso que nunca acaba, cada vez es mejor, cada vez hay más datos, cada vez entiendes, hay datos que no tenías y ahora tienes, y la verdad de las cosas es un tema pues de explotar bien la data y entender
es de un proceso muy científico, ¿no? Que al final, atrás de esto hay una convicción que tenemos en la compañía de, pues va, tener, tener buenos clientes, pues es lo que estamos buscando y para eso, pues tenemos que ser cada vez más libres, ¿no? Sí, ahora como dicen, cada dato cuenta, ¿no? Si tengas poca, mucha información, pues los datos te llevan a tomar muy buenas decisiones. Oye, quisiera resaltar, veo que, y no solamente durante el podcast, y creo que es parte de tu liderazgo y tu personalidad, José Antonio, si me permites decirlo así, con este atrevimiento, pero reconoces mucho a las personas cada que logras algo, estoy viendo ahí en redes, siempre pones el nombre de la persona que lo está llevando a cabo por parte de tu equipo. Oye, mi equipo, esta persona hizo esto, lo logró, y ahorita resaltabas a las profesoras, a los profesores. Eh, no quisiera obviar, pero ¿por qué te nace resaltar o identificar? Perdón, a lo mejor la pregunta es muy lógica, pero ¿qué te hace resaltar el logro de las personas y que no sea algo o sea, individual, ¿no? Para uno. O sea, genuinamente es un equipo. Yo también en algún momento, pues, en distintos momentos de la carrera, todos vamos teniendo distintas responsabilidades. Quizá cuando eres más joven y tienes un mayor componente de inteligencia fluida, si le quieres llamar de alguna manera, pues hace uno su parte y después pues, te vas haciendo más viejo y pues tienes más este tipo de inteligencia cristalizada que te permite conectar los puntos. Pero pues al final del día, pues, sí, mi trabajo es un poco más conectar los puntos, pero pues, sin los puntos no hay, no hay producto. Y la verdad es, pues todas las empresas no son de una persona, sino de equipos que lo están construyendo. En mi caso, yo he tenido la buena fortuna de estar acompañado de gente muy talentosa, y yo creo que es como una parte, como de una disciplina académica muy correcta, ¿no? Dar crédito a quien merece el crédito, ¿no? Totalmente. Pareciera algo sencillo, pero genera, ahora sí que es la nómina de alguna forma moral, ¿no? Oye, pues el reconocimiento y eso también habla de que hay un equipo talentoso detrás de todo esto, ¿no? Gracias por compartir esa parte. Ya para concluir, una frase que nos puedas regalar para la historia, mi estimado José Antonio. No, me pides mucho, Enrique, pero lo que le diría a todo mundo es quizás una frase trillada que tiene miles de años de decirse y es carpe diem. Aprovechen cada día, el tiempo es nuestro activo más valioso y hay que dedicarlo a cosas que sean importantes, que tengan impacto en las comunidades en las que vivimos. Buenísimo, la verdad es que me lo llevo, ahí va a estar escrito en algún lado, ya después te platicaba un poquito ahí el proyecto que traigo, ahí lo voy a dejar escrito en algún lado. Sí. Pues te agradezco bastante, José Antonio, que nos hayas compartido, primero que hayas abierto ahora sí tu sistema de dirigir, tus hábitos, lo que haces día a día, qué te ha llevado a tener estos logros, ahora sí compartir un poquito o profundizar sobre el negocio fintech, donde ahorita que estás dirigiendo, pero sobre todo por esa empatía de director general que también nos compartes el cómo lo llevas a cabo. Te agradezco bastante que te hayas tomado ese tiempo para platicar con ahora sí la audiencia del podcast El Arte de Dirigir y esperemos en el 2025 tenerte por acá de regreso, profundizaremos en otros temas seguramente. Me va a dar mucho gusto, Enrique, y la verdad encantado de estar contigo, con tu audiencia. Es un podcast bien interesante el que has construido. Muchas No, te felicidades. agradezco y te prometo que junto aquí con el equipo estaremos a ver si lo podemos hacer presencial, te visitemos por allá, creo que también sería una experiencia muy, muy interesante. Hablando de experiencia del cliente, creo que es algo que también pongo mucho aquí en el centro, seguramente será muy interesante por allá convivir, mi estimado José Antonio. Me va a dar mucho gusto, Enrique. Cuídate mucho, que tengas un gran día y gracias a todos los que nos acompañaron en el episodio del día de hoy. Nos vemos, que cierren bastante bien este año y regresaremos con una nueva temporada el próximo 2025. Muchas gracias a todos.